Hola, buenas tardes en este nuevo encuentro de CEFORDAT, institución de formación profesional radicada en la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Vamos a dar comienzo a un nuevo encuentro vinculado al eje temático salud integral con visiones interdisciplinarias. Subyace en estos encuentros la idea de escuchar a expertos que propicien el bienestar y nos inviten a reflexionar desde diferentes marcos teóricos y anclajes epistemológicos. En este encuentro tenemos el honor de recibir a Andrea Blanco, profesora de educación inicial, alumna avanzada de la carrera de licenciatura en psicología. Participó como alumna ayudante de cátedra en la, en la cátedra de psicología educacional. Formó parte del voluntariado UPAMI, Universidad para Adultos Mayores, de la Universidad Atlántica Argentina, para dar apoyo psicológico durante la pandemia del 2020. Maneja dos idiomas, inglés e italiano, ha hecho actividades de investigación universitaria, consecuencias del neoliberalismo en la subjetividad, desarrollado esta experiencia en el año 2018, y en el año 2020 generó un paper denominado La psicopatía en la posmodernidad, material que obra como bibliografía obligatoria en la asignatura Psicopatología de la Facultad de Psicología de la Universidad Atlántica Argentina. Como cargo directivo, Andrea es actualmente directora del Jardín de Infantes en ámbito estatal, institución emplazada en el Hospital Local Casa del Niño, que depende del Hospital Regional Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata. La matrícula de dicho jardín son prioritariamente las infancias más vulneradas y de allí su articulación con la Casa del Niño. En este momento está especializándose en la enseñanza y el cuidado de la primera infancia. Andrea, agradecemos tu presencia en estos seminarios de extensión. Muchas gracias por tu participación. Bueno, buenos días y primero y antes que nada quiero yo darles el agradecimiento muy grande a la directora de Self4That y a vos, Claudia García, por hacerme esta invitación al seminario. Justamente la importancia de la inclusión como política de Estado es hoy un desafío para toda la sociedad y sobre todo a la educación. Por eso no puedo dejar de mencionar la importancia de los paradigmas que hoy se enfrentan y conviven. Uno de ellos es el médico hegemónico y el constructivista social, desde donde yo me posiciono con los profesionales que me rodean. Para hacer una breve mención del médico hegemónico, es la escuela tradicional, es el cual busca la homogeneidad y el déficit como el error y aquello que debe diagnosticarse y erradicarse. En cambio, desde donde nos posicionamos y donde este seminario y esta conversación que voy a compartir con ustedes se va a ubicar desde el constructivista social, y digo constructivismo y social, son dos palabras claves porque no es solamente el constructivismo desde el niño como aquel actor activo de su creación del aprendizaje, sino también social, porque hay un contexto que debe favorecerlo en su desarrollo. Y esto nos ubica como garantes del derecho de ingresar, permanecer y egresar de un nivel. En el caso que a mí me convoca es el nivel inicial, del cual yo tengo mi formación profesional y estoy a cargo de una institución educativa. Y mantenernos dentro de este paradigma nos posiciona considerando al niño como el sujeto de derechos y nosotros como los agentes representantes del Estado que debemos garantizar sobre todo este derecho social que es el derecho a la educación. No es algo simple tenerlo en cuenta porque en esta convivencia de paradigmas muchas veces lo que se tiende siempre es a homogeneizar, a buscar siempre que aquello diverso sea callado. Entonces es un desafío y en esto nombramos en la educación de la provincia de Buenos Aires
temprana, como es el nivel inicial, en su segunda formación, que es de los 3 a los 5 años, la constante ampliación del derecho. Por esto no podemos dejar de mencionar como principal eje la inclusión como clave de igualdad. Primero tenemos que redefinir y repensar qué consideramos como inclusión. La inclusión como la diversidad como un valor humano, no como aquello que sea un déficit o que sea algo diagnosticable y que deba ser tratado solamente desde lo médico y lo hegemónico, ¿no? Justamente la diversidad como el valor humano que nos interpela y nos irrumpe todos los días, cada vez que abrimos las puertas de una institución. El valor educativo como eje del desafío es construir la educación democrática. Si ustedes quieren compartir la segunda filmina, donde justamente nos habla del nivel inicial, la inclusión y la igualdad. La igualdad, pero no para homogeneizar, sino la igualdad de derechos. Justamente es una escuela a la que se busca, a la que se apunta y por la que se lucha, una escuela inclusiva. Sin pensar el déficit como una barrera, sino como un desafío en lo que es la diversidad subjetiva. Escuchando y haciendo partícipes a todas las voces, justamente porque es parte de aquello que como cachorro humano que tenemos frente a nosotros, vamos a tratar de andamiar y poder develar paulatinamente. ¿Sí? En la tercera filmina, justamente es la importancia de la mirada compartida como horizonte común. Hoy más que nunca será necesario considerar las políticas de inclusión con una corresponsabilidad. ¿Qué mencionamos cuando hablamos de corresponsabilidad? Que en estas instituciones, en este caso la educativa, va a trabajar intra y entra instituciones y actores que forman parte de esas instituciones. Nunca una institución va a estar aislada o va a trabajar en solitario. Y es importante que estas instituciones sean parte de lo social, porque justamente van a permitir orientar, enmarcar todo ese malestar cultural, si hacemos referencia a Freud o queremos mencionar a Bleichmann, y los goces y las pulsiones. Entonces son las instituciones las que se crean a partir de este malestar en lo cultural, pero a favor de algo, a favor de lo colectivo, sin arrasar con la singularidad. Justamente no existe un colectivo sin lo singular y no existe algo singular que no conlleve a algo colectivo. Y debemos, por eso, favorecer todo lo que es lo social y todos los lazos que se vayan conformando. En nuestra cuarta diapositiva, por ejemplo, nos habla de la responsabilidad colectiva. Es la que involucra a todos los actores de un establecimiento, como también otros organismos estatales, para el trabajo tanto inter como intrainstitucional, recordando que también es la familia una institución. Justamente nos vamos enlazando entre instituciones y entre actores. ¿Para qué? Para hacer ese lazo educativo que pueda sostener y favorecer el deseo de aprender. Algo que parece que es innato, pero la verdad que nosotros tenemos esa inculturalidad que tenemos que ir aprendiendo, junto a otras instituciones. No puede la educación trabajar en forma aislada y por eso necesitamos psicólogos, psicopedagogos, psicopedagogas, el pediatra. Son varias las instituciones que se van entretejiendo y van armando este entramado que justamente aborda y lee todos los ejercicios profesionales que vamos a estar realizando con un abordaje y distintos dispositivos
para abrir todas las dimensiones que puedan ponerse en juego. Porque hablar de inclusión no es hablar únicamente de discapacidad, pero sí está la discapacidad dentro de la inclusión. Si nosotros repensamos el concepto de inclusión como una formación y compartida, esto es justamente la responsabilidad colectiva. Es pensar en la accesibilidad del aprendizaje. ¿Para qué? Para que aquel cachorro humano, ese niño, esa niña que hoy tenemos en nuestras aulas, cada vez sea más autónomo. Y es ese entramado que se va poniendo en juego con los lazos simbólicos que tenemos que ir desde nuestra responsabilidad conformando y sosteniendo. Lo vamos a sostener no solamente desde nuestra práctica de una teoría, sino desde la voz, la mirada, ese andamiaje que cada profesional debe realizar. Y por eso hago esta distinción también en ver y mirar, oír y escuchar. Justamente mirar aquello que muchas veces no se quiere mostrar y oír más allá de las palabras que se están diciendo. Los silencios son mensajes, las distintas lenguas son mensajes, y por eso tiene que haber actores predispuestos a esto que es la responsabilidad o la corresponsabilidad entre distintas instituciones y dentro de una misma institución. No podemos pensar la concepción de la tarea de la enseñanza y el aprendizaje como algo individual, sino como algo colectivo. Son decisiones didácticas de un colectivo docente. En el caso que hoy me atañe, que es una institución educativa como es el Jardín de Infantes. Y en nuestra siguiente filmina, justamente nos menciona una pregunta para pensar, abordar, ¿en qué consiste la detección temprana? Principalmente en reconocer la pluralidad de los diversos grupos sociales sin necesidad de etiquetar niños y niñas, sino pensar lo diverso como un desafío que debe ser pensado y planificado para la construcción de lazos simbólicos, sirviendo de contención para el desarrollo integral del cachorro humano. Justamente es esto que se contrapone al paradigma médico hegemónico, el etiquetar, el diagnosticar, el decir, este niño tiene TDAH, este es hiperactivo, este es disperso. ¿Por qué no vemos esa pluralidad justamente desde lo intercultural? Porque cuando uno abre las puertas de una institución, está abriendo a esa dimensión sociohistórica que tiene el bagaje cultural de cada familia. No podemos pensar en una institución aislada y como único saber el que se debe dar como dogma, ¿no? Sino que multiplicar las voces es también pensar en esta formación compartida de la inclusión sin arrasar lo individual, sino la particularidad de cada singularidad, disculpen. Incluso no solo de aquel sujeto, sino de su cultura local, que trae cada vez que ingresa a una sala, a una sección, a un aula. Los intereses deben ser los de todos los que nos tienen que convocar. Y ahí sí estaríamos tratando lo común, ¿sí? Construir lo común es aquello que nos invade a todos. Obviamente que para esto necesitamos actores que estas decisiones didácticas que tomen sean desde la diversidad curricular también. No podemos pensar como único contenido y el trabajo homogéneo como los únicos intereses, sino en esta escucha activa, esta escucha de lo latente. Bueno, ¿qué es lo que mis alumnos, a los que mis familias me están convocando? Y eso va a dejar de homogeneizar, que es justamente algo que parece que ya no tiene que por qué estar en nuestro vocabulario, pero siguen estando las aulas con una misma tarea para todos, con un mismo juego para todos. Y tenemos que dejarnos interpelar por esto que
hoy la sociedad nos está marcando. Es llevar la mayor cantidad de estrategias, dispositivos, para poder garantizar la construcción acertada de esa trayectoria educativa y así hacer una escuela de todos y para todos. Justamente esto nos va a llevar a una justicia social. Como bien nombraban, uno trabaja con las infancias más vulnerables, con aquellas que más falta tuvieron, y no podemos dejar de mencionar que muchos niños han nacido en pandemia y en pospandemia y son hoy nuestros alumnos. Entonces, desde su corporeidad nos están invitando al movimiento, a investigar, a escapar de las aulas. Y nosotros tenemos que escuchar y no por eso etiquetar a este niño es hiperactivo. Justamente tenemos que ver su bagaje de historia, todo aquello que a nosotros nos va a tener que justamente hacer un paso superador en la educación. También claramente como sociedad, pero si hacemos un recorte de la importancia de lo que es el nivel inicial en este segundo ciclo, que son de los 3 a los 5 años, en esta mirada atenta de los docentes, de los psicólogos, de todo el equipo de orientación escolar, de todos van a ir dejando un currículum tanto implícito como explícito. Y para eso tenemos que estar justamente con este paso superador, en este trama que vamos tejiendo, y para eso vamos convocando a las familias, vamos convocando esa pluralidad de voces que debemos democratizar para pensar una escuela para todos, para tener múltiples variables. Esto que cada vez irrumpe en la sala, en lo cotidiano, es lo que a nosotros nos tiene que armar la pregunta de ¿con qué niño estoy yo trabajando? ¿Con qué escuela estoy construyendo y deconstruyendo continuamente? Entonces, es buscar también en esta justicia social un antidestino, porque eso es justamente trabajar la igualdad. En este desarme, que como yo nombraba anteriormente, de construir y construir la biografía anticipada. No podemos seleccionar contenidos como que ponerles un techo o cristalizar algunas realidades. Sí, obviamente vamos a tener la discapacidad como trabajo y obviamente lo plural desde los diferentes eh, culturas y voces que nos puedan a nosotros desafiar como profesional. Pero tenemos que ampliar ese repertorio, tenemos que ampliar ese mundo simbólico y cultural con el que el chico, ese niño, esa niña llegó a nuestra sala, a nuestra institución. Y esto no es posible trabajando en soledad. Por eso, también, si pasamos a la siguiente filmina, yo quise considerar el entramado como un nudo borromeo. Si bien es un concepto bien desde el psicoanálisis lacaniano, a mí me parece gráfico y pensarlo como tópico desde un lugar donde se da y se mantiene viva esta trama educativa. La trama educativa donde hay una dinámica de dimensiones que nunca son estáticas. Justamente en la siguiente filmina vamos a considerar las distintas dimensiones, que en este caso son 3, como lo subjetivo, lo institucional, lo sociohistórico, cultural. Son el entramado de dimensiones con puntos de inserción, de intersección, y que nunca son de manera estática. Este nudo borromeo va marcando y va conformando puentes que justamente son mediados siempre por la cultura. Pero es la voz, es la mirada y es el cuerpo
de los profesionales, del docente de nivel inicial, de aquel equipo de orientación escolar, de aquella articulación, ya sea con, como es en este caso, con personal de salud, como son psicólogas, psicopedagogas, trabajadoras sociales, que hacen que esté esta dinámica y vaya articulando la trama educativa. Por eso en esta siguiente filmina habla de este nudo de 3 dimensiones que si una se mueve, va a mover a la otra. ¿Sí? No puede existir una institución sin lo subjetivo y sin lo sociohistórico-cultural. Y cuando una se abre o se quiebra o se rompe, se va a romper la siguiente. Tampoco se puede pensar lo subjetivo o al niño sin una institución, y celebro que parte de la educación inicial, que es a partir de los 4 años, tenga obligatoriedad, porque de esta manera vamos a ser parte de que ese socio histórico-cultural tenga un continuum también en una institución que justamente va a favorecer lo colectivo. Son este entramado de Nudo Borromeo desde sus puntos de anclaje y desde las intersecciones que nos van justamente siempre a poner en juego de que nunca ninguna historia va a ser igual a la siguiente. Por eso hay frases que muchas veces condenan en esto, y bueno, es la familia de, y si es el hijo de, esa biografía anticipada que les había comentado con anterioridad, que hay que justamente no tener en cuenta. Cada niño es un desafío y este es el entramado que uno va a ir teniendo como distintos entramados y puntos de anclaje. Y considerando la siguiente filmina, donde lo que nos va a mencionar es un nudo no estático, esta dinámica que va a fluir y que va a ser mediada siempre entre las dimensiones por la cultura. Y para eso la posición activa de esa voz y esa escucha y poder hacer acogedor el momento, porque estamos con niños en una construcción simbólica totalmente fundante. Entonces, nosotros también, desde nuestro rol, si hubo alguna ausencia, porque nosotros recibimos familias, ya sea madres solteras, embarazos adolescentes, también familias de mamá y papá, también padres únicos, también familias ensambladas, matrimonios igualitarios, 2 madres, 2 padres, pero también aquellos niños de instituciones, porque fueron sacados de situación de calle y que justamente aquello fundante aún no está totalmente consolidado. Y somos nosotros los agentes representantes del Estado que tenemos desde lo amoroso, desde la voz, desde ese oído y esa corporeidad, tener el rol tan importante como es este andamiaje en la construcción, no solamente de un aprendizaje que es vertebrador, pero sobre todo de esta constitución psíquica. Por eso permite mantener el vínculo pedagógico, la trama educativa, y debe contemplarse todas las relaciones de ambas dimensiones. Si una cambia, va a modificar a la siguiente. Justamente es esto de no poder trabajar en soledad. Las decisiones siempre son decisiones que se van a enmarcar dentro de políticas educativas. Nosotros tenemos nuestro encuadre, ya sea nuestra Constitución, la Ley Federal, la Ley Nacional de Educación, la Ley Federal de Educación, como también la Convención Nacional de Niños y Niñas y Adolescentes, la Ley de Discapacidad, nuestra currícula desde diseños. Justamente el año 2022 fue modificado nuestro diseño curricular y es otra modificación que nosotras debemos aprender, en el aprender de hacer propio y justamente reivindicar nuestro rol. Y si vamos a la siguiente filmina,
estamos llamados a ser el sostén simbólico de las infancias. Justamente esto que les mencionaba en esta dinámica del nudo Borromeo, pero desde este rol activo de cada actor. No hablo solo de docentes, sino también de los familiares, de aquel tutor que va a estar a cargo del niño, como también aquel psicólogo, aquella psicóloga o psicopedagoga que no va a ser clínica, pero va a ser una clínica institucional y que va a mirar al niño justamente desde lo integral y en esas redes que vaya pudiendo conformar en esta trama de la constitución psíquica que día a día se va a ir constituyendo. Y es un andamiaje en la constitución psíquica desde la bienvenida de todas las voces, justamente retomando la pluralidad como algo desafiante, lo heterónomo, y no justamente lo homogenizante que nos intenta imponer qué es lo normal y qué es lo anormal. Siempre cada diagnóstico, como decía Beatriz, como menciona Beatriz Janín, se escribe con lápiz, sobre todo en esta etapa de una infancia tan muchas veces vulnerada. Y no solamente desde una condición económica, sino desde ya lo histórico de saber que venimos de una pandemia y pospandemia, donde justamente muchos niños piensan que jugar es estar con un celular, donde nada tiene que ver el juego ahí, sino una pasividad de ver cómo una máquina hace el juego por mí. Entonces, eso también es una infancia vulnerada. El juego es un derecho y justamente la institución educativa lo tiene como hoy un área y un nuevo aprendizaje. Se enseña también a jugar. Y en este enseñar a jugar vamos justamente conociendo ese mundo simbólico y este lazo desde lo amoroso que va conformando lo educativo. Es justamente el desafío de la diversidad curricular, la diversidad de profesionales, de pararnos desde el paradigma constructivista social, porque es el ámbito social que debe justamente sacar de contexto aquellas barreras ideológicas y pedagógicas, porque justamente la escuela tradicional es lo que uno aprendió y tiene que salir desde ese rol y poder saber que hay otras formas de educar, de que hay otras formas también de aprender, que hay niños que pueden estar escuchándote por más que se muevan continuamente o que entren y salgan de una sala, de una sección de jardín, porque necesitan eso, necesitan esa descarga y porque también ellos conocen el mundo de esa manera. Ya no podemos pensar en un conocimiento estático de un alumno sentado, de todos aprendiendo lo mismo, de un docente con el poder de su enseñanza y de una cultura única, ¿no? Nosotros también le damos la bienvenida a la institución a aquellas voces de distintos países y de etnias, también gitanos, también diferentes culturas que son válidas y que tienen que ser respetadas. Es esta construcción de la trayectoria educativa que tiene que tener un continuo. Por eso, si bien el nivel inicial en su todo es importante desde el primer ciclo, el segundo ciclo luego va a articular o va a tener su continuidad con otro nivel que es el primario. Y no puede quedar justamente todo lo trabajado con esta escuela para todos como justamente la escuela nuevamente clásica o tradicional. Bueno, es un poco lo que quería reflejar en este desarrollo de la pluralidad y del conocimiento de las disciplinas y del rol tan importante que hacemos desde las escuelas. Andrea, muchísimas gracias por la multiplicidad de conceptos, de marcos teóricos, de posicionamiento político, de dar cuenta de un Estado garante, ¿no? Desde
tu discurso y sé desde tu praxis. Me parece que hay que escucharte cada día este discurso. Gracias. Sí, realmente, así que nuevamente agradecidos en lo personal y en lo institucional por la generosidad de tu discurso y la coherencia lógica interna que nos has transmitido. Me parece que eh, tenemos que revisitar nuestras concepciones de lo escolar, de lo homogéneo y heterogéneo, revisitar los conceptos de discapacidad. Así que muchísimas gracias. Y a La quienes nos agradecida soy yo siguen, también. ah, y a quienes nos siguen, eh, nos gustaría mucho que nos den like, que compartan, que se suscriban, porque cada encuentro está nutricio,